Bien, vamos a empezar este tema del uso teórico de la razón en Kant, el tema 59. Es un tema que, bueno, hay tanto que decir que es complicado, siempre es complicado, pero en este caso tal vez un poco más el comprimir en el tiempo del que disponéis en el examen para decir todo lo que hay que decir. Entonces, el tema lo vamos a dividir en una introducción donde hablaremos un poquito, muy poco, del contexto histórico, del proyecto kantiano, de por qué una crítica de la razón, bueno, este tipo de cosas. Y después, en los sucesivos apartados, y puesto que el tema se circunscribe al uso teórico de la razón, nosotros también nos vamos a circunscribir a la crítica de la razón pura. Entonces, ligado con estas intenciones iniciales que habremos explicado en la introducción, veremos cómo Kant desarrolla toda esta crítica de la razón a lo largo de los tres grandes apartados de la crítica de la razón pura, que serán la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Cerraremos un poco ahí viendo cómo concluye esto y cómo enlaza con el resto de su proyecto kantiano, y analizaremos algunas de las críticas, interpretaciones y desarrollos que ha tenido la filosofía kantiana. Este es un poco el propósito. Entonces, empezando con la introducción, vemos que si echamos una ojeada a grandes cosas que pasaron en el momento en el que Kant estaba viviendo, pues fijaros que, por ejemplo, para empezar, en 1687 Isaac Newton publica Los Principia Mathematica. Este trabajo sabemos que revoluciona la física, estableciendo estas leyes universales que gobiernan todo el universo y sentando lo que son las bases de la ciencia moderna. A su vez, Hume en el 1739 publica el Tratado de Naturaleza Humana, cuestionando justamente la universalidad de la causalidad y la validez de la inducción. Entonces, llegando ahí a un punto de escepticismo que a Kant le parecía intolerable, inadmisible y además incompatible con la existencia de la física newtoniana. En 1781 se publica la Crítica de la razón pura, respondiendo a los desafíos planteados por la ciencia, por el racionalismo y el empirismo y tal. Y ya en 1804 pues muere Kant. Es decir, es un siglo en el que pasan cosas, o unos siglos en los que están pasando cuestiones muy importantes. Dentro de este contexto, que es el de la Ilustración, sabemos que es un periodo pues que estuvo caracterizado pues por una gran confianza en la razón humana y en el progreso científico, y además se vivieron transformaciones muy profundas a todos los niveles: económicas con la consolidación del liberalismo, sociales con la caída del antiguo régimen o la crisis del antiguo régimen, políticas, las monarquías absolutas y el despotismo ilustrado apareciendo, las religiosas como la pérdida de la influencia de la Iglesia, intelectuales, el gran auge de la Ilustración. Es decir, fue un siglo en el que realmente se podría hablar casi de una crítica universal, ¿no?, donde la razón y la ciencia se constituyen en herramientas fundamentales para superar cosas muy claras que son la superstición, el dogmatismo y la opresión. Este es el contexto en el que nace Kant, al que define con la famosa fórmula de sapere aude, atrévete a saber. Y este atrévete a saber estaba implicando planteando un ideal de autonomía de la razón. Y esa autonomía de la razón pasaba por una sometera crítica a la propia razón para saber realmente qué tipo de facultad cognitiva era y hasta dónde podía llegar. Entonces, esto sería su proyecto crítico. Pero este momento de la Ilustración, que tiene todas estas características que hemos dicho, y sobre todo las que no hemos dicho, pero que ya las sabéis, ¿no? Bueno, pues además está
con el tema el conflicto, digamos, o la diversidad de opiniones o diversidad de enfoques del racionalismo y el empirismo con respecto a la posibilidad del conocimiento y a cómo sucede. Por un lado, el racionalismo estaría, en este caso concreto, representado, o las figuras con las que dialoga, digamos, Kant serían Descartes, Leibniz y Wolff, básicamente. Donde sabemos que bueno, se hablaba de las ideas innatas y de la validez universal de la deducción lógica independientemente de la experiencia. Y por otro lado, pues desde el empirismo con Locke, Berkeley y Hume, teníamos la visión un poco desde el otro lado, que enfatizaba en la importancia de la experiencia en el conocimiento, desde la experiencia sensible derivaba todo el conocimiento. Pero esto, claro, implicaba la pérdida de la posibilidad de un conocimiento universal y necesario. Entonces, Kant reconoce que las dos posturas tienen aciertos y limitaciones, y las limitaciones, sobre todo el racionalismo, es que muy fácilmente cae en el dogmatismo, pretendiendo conocer realidades trascendentes, que ya veremos los términos, mientras que el empirismo, básicamente el problema que tiene es ese escepticismo que niega la posibilidad de un conocimiento universal. Otro factor importantísimo para entender la figura de Kant es la revolución científica. Kant sabemos que parte directamente de lo que él llamaba el factum de la ciencia, es decir, la ciencia, la existencia efectiva y exitosa de la física newtoniana es un hecho que no se cuestiona, es un hecho consumado. Lo que sí que debe de hacerse es una justificación filosófica de cómo es posible que exista tal ciencia y que exista este conocimiento universal. Entonces, la ciencia funciona, eso está claro, y utiliza leyes que son universales y necesarias. Lo que tenemos que saber es cómo es posible, cuáles son las condiciones universales, trascendentales, que hacen posible ese conocimiento científico. Entonces, pues esta demostración era muy necesaria para Kant, justamente para desmontar, digamos, el escepticismo humeano que cuestionaba esos fundamentos de la causalidad y de la inducción. Y por último, otro de los aspectos entre los que se mueve la filosofía kantiana es la crisis de la metafísica. Kant abre la crítica de la razón pura, constatando el contraste tan evidente que existe en cuánto avanzan las ciencias y cuánto está estancada y cuán estancada está la metafísica. Entonces, mientras que unas avanzan perfectamente, la otra está siempre dándole vueltas a los mismos temas sin avanzar nada. Entonces, a pesar, como nos dice en el prólogo de la segunda edición, de que la metafísica es la más antigua de todas las demás ciencias, pues hasta ahora no ha podido o no ha tenido la suerte de tomar el camino seguro de la ciencia. Entonces, esto, que tanto contrasta con el estado de las otras ciencias, es importante para Kant porque precisamente piensa que la metafísica se ocupa de los temas que más nos importan, de los temas más importantes para el ser humano. Pero si justamente la razón nos engaña en esos puntos más importantes, ¿cómo vamos a poder confiar en la razón? ¿Cómo vamos a poder tener esa confianza? Entonces, es un problema que urge resolver. Es decir, ¿por qué la metafísica está estancada y no consigue avanzar? Y si esto tiene remedio. Entonces, él mismo, con sus palabras en este prólogo, nos dice: ¿a qué es debido que la metafísica no haya encontrado todavía este camino? ¿Es que acaso es imposible? Y esto es el punto en el que parte la filosofía kantiana. Bien, entonces aquí es como donde él emprende su proyecto kantiano, que es amplio y ambicioso. Aquí tenemos sus 3 críticas. Y ese proyecto crítico es justamente responder a la pregunta ¿qué podemos conocer? Una de ellas, las preguntas. Entonces, para ello, lo que va a analizar es, en primer lugar, en la crítica, el uso teórico de la razón, en la crítica de la razón pura. Básicamente, es ahí donde establece cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento científico y cuáles son los límites de la metafísica. Pero también están las otras grandes preguntas que no se limitan al qué puedo conocer, sino que es el qué debo hacer de la crítica de la razón práctica y el qué me es lícito esperar
de la crítica del juicio en 1790. Bien, la filosofía kantiana ha recibido distintos nombres. Esto refleja la complejidad, ¿no?, y el alcance de su pensamiento. Según se haga hincapié en uno u otro aspecto de su filosofía, pues la vemos aparecer como con el nombre de criticismo o idealismo trascendental o filosofía trascendental o filosofía crítica. En definitiva, todas apuntan a al mismo propósito, que es someter a un examen a las capacidades y a los límites de la razón humana para llegar a saber cuáles son los principios reales que rigen el conocimiento, la moral y la estética. No se limita exclusivamente al ámbito teórico. Bien, ¿cómo aborda Kant esto? Pues esta crítica a la razón, bueno, aquí tenemos este gráfico de la razón pura antes de pasar a lo que iba a decir. Simplemente es por tenerla en mente, ¿no? La crítica de la razón pura se divide en doctrina trascendental de los elementos y doctrina trascendental del método. Nosotros nos vamos a centrar en doctrina trascendental de los elementos, que a su vez se divide en la estética trascendental y en la lógica trascendental. Y la lógica trascendental se subdivide en analítica trascendental, que es analítica de los conceptos y analítica de los principios. Aquí veremos la deducción metafísica y la trascendental de las categorías, y aquí veremos el esquematismo y los principios del entendimiento. Y por otro lado, la otra parte de la lógica trascendental sería la dialéctica trascendental, ¿vale? Donde veremos el uso de la razón, cuáles son los problemas a los que nos conduce y cuál sería la solución para evitar estos problemas. Este sería el mapa, digamos, de la razón pura. Bien, el giro copernicano es lo que se llama el experimento de Kant. Este experimento de Kant es el que él emprende o el que se propone para tratar de dar solución a este problema que estábamos comentando de por qué no se avanza igual en la metafísica que en las demás ciencias. A ver si consigo centrar esto. Vale. Bien, entonces esta hipótesis suya es que la metafísica, si no ha avanzado hasta ahora, no es porque su objeto sea menos importante o porque no lo haya intentado con suficiente tenacidad, sino que ha planteado las cosas erróneamente. Entonces, en los prólogos, los dos prólogos de la crítica de la razón pura, él está está afirmando que es necesaria una revolución en la forma de enfocar los problemas. Y claro, esta revolución tiene que estar guiada por las ciencias que sí que están teniendo éxito, como es la matemática y la ciencia natural, que sería la física. Entonces propone ensayar una transformación similar en filosofía, que es el llamado giro copernicano, que, bueno, pues eso se puede resumir en esa pregunta, ¿no? Y si no fuera el sujeto el que se adaptase al objeto, sino al revés, este sería en síntesis el giro copernicano, ¿no? Es decir, el sujeto con sus estructuras cognoscitivas a priori, que serían el espacio, tiempo, categorías, etcétera, aporta las condiciones universales bajo las cuales los objetos de la experiencia adquieren forma y sentido, en vez de que la mente simplemente refleje o copie las cosas tal como son en sí mismas. ¿Vale? Entonces, es el sujeto, a través de sus facultades de conocimiento, quien constituye el objeto. Este sería el giro, que hay que justificar, por supuesto. Aquí simplemente está formulado como una hipótesis. Toda la crítica de la razón pura está destinada a fundamentar este giro. Bien, para ello es necesario emprender una crítica a la razón. Entonces, en esta crítica a la razón, claro, es una crítica que va a hacer la propia razón, por lo tanto es juez y parte, ¿no? Ha de someter a juicio sus propias facultades para evitar engañarse con ilusiones. Entonces, el libro, la crítica de la razón pura, no es un tratado de metafísica, sino que es una propedéutica, un prolegómeno que prepara el terreno a una metafísica futura, para una metafísica futura. Entonces, en realidad es un tratado sobre el método, no un sistema de la ciencia misma. Entonces, su objetivo es establecer los límites y las capacidades de la razón pura. En este sentido,
este análisis que va a emprender Kant es justamente ese estudio de las condiciones a priori del conocimiento humano, entendiendo por a priori lo que es previo a la experiencia y además universal y necesario. Y este análisis va a servir para dos propósitos. Primero, para fundamentar las ciencias que ya avanzan, como la matemática y la física. Vamos a tratar de responder a por qué avanzan o por qué han avanzado tanto. Y también nos va a ayudar a trazar los límites o las fronteras dentro de las cuales la metafísica se puede mover legítimamente. Por lo tanto, aquí vemos dos sentidos ya claramente delimitados. El sentido en el que la metafísica sería una ciencia posible, una ciencia universal y a priórica, y el sentido en el que la metafísica estaría sobrepasando los límites de lo que puede. Entonces, esta clarificación del proyecto kantiano nos ayuda a entender esta estructura que estábamos comentando antes de la crítica, porque esta, por una parte sería, por un lado, la matemática y la física han demostrado que son ciencias seguras y la metafísica no. En este sentido, estas tres partes de la obra, la estética, la analítica y la dialéctica, justamente lo que hace es ir examinando de forma detalladísima por qué la matemática ha alcanzado ese éxito, es decir, cómo es posible la fundamentación de la matemática, y esto lo realiza en la estética trascendental, y cómo es posible la fundamentación de la física, que esto lo realiza en la analítica trascendental a través del análisis o la deducción metafísica y trascendental de los conceptos, el esquematismo y los principios. Y por último, en la dialéctica es donde va a analizar los errores o los problemas en los que el uso de la razón puede caer si no sigue las reglas preestablecidas, que son las que trabajan con estas ciencias, con las que se trabajan estas ciencias. Bien, pues esto sería en general el propósito de Kant, la estructura de la crítica de la razón, y vamos a pasar ya directamente a lo que serían las tres partes de la crítica, ¿vale? La estética y tal. Entonces, antes de empezar, aquí tenemos un gráfico que intenta, que tendríamos que tener delante todo el tiempo para entender bien cómo sería, esto es toda la crítica en realidad, cómo sería o cuál sería el proceso de constitución de la objetividad en Kant. Obviamente es el proceso de constitución de la objetividad por parte de un sujeto trascendental, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, tendríamos aquí el nóumeno en negro y con cruz, es decir, inaccesible, ¿vale? Y cómo o cuáles son las distintas síntesis que va a realizar el sujeto trascendental para poder constituir la objetividad, o lo que es lo mismo, para poder alcanzar el conocimiento, que vendrían a ser sinónimos. Entonces, estas tres grandes síntesis se corresponden con las dos primeras partes de la crítica de la razón pura. La sensibilidad va a hacer la primera síntesis, que es la que se conoce como síntesis de la aprehensión en la intuición. Entonces, es la sensibilidad a través de las formas puras del espacio y el tiempo, y tiene como resultado, digamos, o nos enfrentamos ahí, una vez hecha esta síntesis, nos encontramos con lo que se llama fenómeno en la filosofía kantiana. Por otra parte, sabemos que el entendimiento tiene unas formas puras o categorías, que son conceptos, pero esto es muy importante, no se puede pasar de aquí a aquí. Este es el conflicto del empirismo y el racionalismo. Esta es la aporía en la que estábamos. Cómo de lo sensible se pasa a lo inteligible. Entonces, de aquí el papel tan importante que tiene en Kant esta segunda síntesis, que es la síntesis de la reproducción en la imaginación. Es lo que se llama el esquematismo trascendental. Y justamente es la imaginación, no la imaginación reproductora, no en el sentido de imágenes, sino en el sentido de elaborar unos esquemas, que ahora lo veremos en más detalle,
pero es justamente la que actúa, la que fundamenta la posibilidad de una mediación o de un engarce, un enlace entre lo sensible, puramente sensible, y lo puramente inteligible, que serían los datos que nos llegan a través de la sensibilidad y las formas puras del entendimiento o categorías que no llegan a través de la sensibilidad. Entonces, el papel mediador de estos esquemas trascendentales es justo la manera en la que Kant esquiva tanto los inconvenientes del racionalismo como los del empirismo, al menos esta es su pretensión. Este es justamente uno de los puntos más criticados en la filosofía kantiana, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, después de aplicado la tercera síntesis, esta es la segunda síntesis que la realiza la imaginación, realiza este esquema trascendental, que es lo que va a permitir al entendimiento en la tercera síntesis, que es la que se llama de reconocimiento en el concepto, va a permitirle al entendimiento aplicar las categorías o formas puras a los datos de los sentidos. Sin la función de la imaginación y sin el esquematismo trascendental, esto no sería posible. Estas son las tres síntesis que va a realizar el sujeto trascendental en el proceso de constitución de la objetividad. Es decir, de aquí sale, como de aquí salía el fenómeno, de aquí, cuando las categorías se aplican, tenemos el objeto, ¿vale? El objeto en el sentido técnico kantiano. No es el objeto del realismo, sino es el objeto que sería el resultado de aplicar las categorías a los fenómenos gracias a los esquemas trascendentales. Este objeto es objeto de conocimiento a priori. Lo vemos ahora a continuación. Y con esto, con este proceso general, podemos pasar ya a analizar cada uno de estos apartados por separado. Vamos con la estética. En la estética aquí tenemos una tabla en la que resumiríamos pues, las principales características, ¿no? del espacio y el tiempo según la concepción kantiana. Entonces, esta primera parte de la crítica tiene como objetivo establecer o determinar cuáles son las condiciones a priori de nuestra sensibilidad, de la sensibilidad humana. Es decir, los elementos que hacen posible que algo le sea dado al sujeto cognoscente en la experiencia. Entonces, para hacer esto, Kant tiene que distinguir entre dos elementos fundamentales. Por una parte estaría la materia de la experiencia, que esto es lo que proporcionaría la impresión sensible, por decirlo en términos más coloquiales, sería lo que llega desde fuera, del sujeto cognoscente. Eso sería la materia de la experiencia. Y la forma de la experiencia, que es la que no procede de esa experiencia, no procede sino del propio sujeto. Entonces, esas formas puras son justamente el espacio y el tiempo. Entonces, Kant las va a analizar por separado, haciendo de cada una de ellas una doble exposición, la exposición metafísica y la exposición trascendental. Con respecto al espacio, el espacio, según la define Kant, es la forma pura de la sensibilidad externa. No se trata de un concepto empírico, ni tampoco de una propiedad de las cosas en sí mismo, ni tampoco de una relación objetiva entre ellas, como planteaba Leibniz. El espacio es una intuición pura a priori, es decir, está presente en el sujeto como condición de posibilidad de toda experiencia externa. Entonces, tal como lo dice Kant, el espacio es una condición a priori de los fenómenos externos y, por consiguiente, una determinación subjetiva de la sensibilidad que, sin embargo, respecto de todos los objetos de los sentidos externos, tiene validez objetiva. Por su parte, y ahora entraremos en la exposición metafísica de cada una de ellas y en la trascendental, el tiempo sería la forma pura de la sensibilidad interna. En cierto sentido, es lo mismo que tampoco se deriva de la experiencia, está a la base de toda experiencia como una intuición única y a priori y nos permite representar lo que es la sucesión y la simultaneidad de los fenómenos, tanto internos como externos. En este sentido, el tiempo es la forma de la sensibilidad externa y de la sensibilidad interna. Tiene un papel más fundamental, como veremos más adelante. Bien,
Entonces, en la exposición de metafísica que hace del espacio y del tiempo, Kant muestra que tal concepto es posible sin remitirlo a la experiencia. Por lo tanto, demuestra que tiene un carácter a priori, intuitivo y necesario. Y por otra parte, en la exposición trascendental, lo que muestra del espacio y el tiempo es que son condiciones necesarias para la posibilidad de la experiencia, es decir, que tienen validez objetiva respecto a los fenómenos. Entonces, las razones, digamos, que nos da, las tenéis más o menos por aquí expuestas muy sucintamente, ¿no? Porque tampoco podemos meternos en más. Pero bueno, básicamente tanto el espacio como el tiempo, si leemos la deducción metafísica, está clara que el espacio no es una cosa entre las cosas. El espacio es la condición para que puedan existir cosas, y el tiempo lo mismo. No puede percibirse el tiempo. Se percibe temporalmente, pero el tiempo no es percibible como una cosa en sí misma. Y una vez hecha esta exposición metafísica y trascendental del espacio y del tiempo, entonces es cuando pasa Kant a demostrar que precisamente esto que acabamos de decir hace posible la existencia de juicios sintéticos a priori, que son los que son universales y amplían el conocimiento, no derivan de la experiencia, tanto en las matemáticas como en la geometría. Entonces, por ejemplo, en geometría existen juicios como, por ejemplo, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Según Kant, es un juicio que es sintético porque el predicado no está contenido en el sujeto de línea recta, no está el tema de si eso no es la distancia entre más cosas, y es a priori porque no se necesita de la experiencia para saber eso. Es decir, con desarrollos puramente mentales geométricos, esto se demuestra sin necesidad de ir a comprobarlo experiencialmente. Entonces, ¿esto cómo es posible? Pues precisamente porque la geometría se basa en esas construcciones espaciales, y el espacio es una forma, una intuición pura a priori. Entonces, como el espacio no proviene de la experiencia, sino que es la condición de esa experiencia, los juicios que se derivan de él, del espacio, tienen una validez universal. Es decir, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, no es una afirmación que valga en unos sitios sí o en otros sitios no. Es un juicio sintético a priori. Y con el tema de la aritmética, el tipo de juicios de la aritmética, pues tipo el muy simple que pone él, ¿no? De 7 más 5 igual a 12, también es sintético a priori, ya que en el concepto de 12 no está contenido en el de 7 más 5. Esto en sumas tan fáciles igual parece que sí que sea intuitivo y directamente claro, pero no, si ponemos otras cantidades más grandes, vemos como simplemente mirando los términos de la operación que tenemos que hacer, no sabríamos el resultado. Por lo tanto, concluyendo este apartado de la estética trascendental, espacio y tiempo no son propiedades del mundo ni son conceptos que aprendamos por abstracción, son formas puras e intuitivas que hacen posible toda la experiencia. Entonces, esto es justo lo que fundamenta el carácter sintético a priori de la matemática, y es una de las expresiones más claras del llamado giro copernicano. Es decir, el conocimiento no depende de los objetos en sí, sino de las estructuras a priori del sujeto que los percibe. Esto es lo que nos permite entender el hecho casi milagroso, ¿no?, desde el punto de vista profano, de que unos cálculos matemáticos hechos con conceptos a priori, con conceptos que no proceden de la experiencia, son absolutamente abstractos, realmente nos permitan calcular cosas del mundo real y los cálculos se cumplan, los cálculos funcionen y los arquitectos cuando diseñan estructuras reales. Es decir, el espacio y el tiempo
no es casualidad que sea coincidente, sino que justamente son nuestras propias estructuras de lo sensible y todos los juicios que hagamos sobre ellas van a ser siempre universales y a priori, no van a depender de lo que suceda afuera. El triángulo tendrá 3 lados, hayan o no hayan triángulos por ahí fuera, ¿vale? Esta es la visión que aporta Kant, o la suma de los ángulos de un triángulo, este tipo de cosas, toda la geometría y toda la